La Sociedad de la Antigua California, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Históricas, Ayuntamiento de La Paz, Centro Municipal de Artes. Tienen a bien presentarles el homenaje a la obra del gran historiador, cronista y polemista sudcaliforniano Pablo L. Martínez Márquez. Buenas tardes. Esta tarde le damos la bienvenida al maestro Saltiel Enciso Pérez, quien nos va a brindar una conferencia respecto al título que nos corresponde el día de hoy. No sin antes me permitan el poder compartir con ustedes la semblanza del maestro Saltiel Enciso Pérez. El maestro Saltiel Enciso Pérez es profesor de educación primaria por la Escuela Normal Urbana Domingo Carballo Félix. Es licenciado en Educación Especial con la especialidad en Problemas en el Aprendizaje y maestro en Ciencias de la Educación con terminal en Docencia en Educación Superior por la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, profesor Enrique Estrada Lucero. Actualmente cursa la maestría en Historia con especialidad en Historia Clásica en el Instituto de Estudios Universitarios. El maestro cumple 33 años de trabajar en educación especial, durante los cuales se ha desempeñado como maestro de grupos integrados, especialista del Centro Psicopedagógico Terapista del Lenguaje, maestro de comunicación, asesor de necesidades educativas especiales en el medio rural, maestro de grupo de alumnos, alumnas y jóvenes CAS, asesor técnico pedagógico de educación especial, subjefe técnico de educación especial 5 años, asesor estatal de comunicación, asesor estatal del programa de niños, niñas y jóvenes con aptitudes sobresalientes, asesor estatal del programa de escuelas de calidad para educación especial, director de USAER desde hace 20 años. Ha impartido clases en las licenciaturas de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Psicología y Educación Especial en la Normal Superior de Baja California Sur, así como también ha colaborado como coordinador de varios diplomados impartidos por la misma institución. También fue coordinador del módulo Historia Social, del Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria PACAEP. Creó la antología de relatos piratas, corsarios y filibusteros en la Antigua California y ha prologado los libros Entre la Escuadra y el Cardón de Gustavo de la Peña Avilés y Zaragoza en el Nuevo Reino de Aragón en la Nueva España, de Carlos Julio Miranda López. Ha colaborado en diarios impresos y electrónicos de circulación local con temas de historia californiana, siendo algunos Cultura y Comunicación de Baja California Sur, El Día, El Sudcaliforniano, Análisis Periodístico BCS, El Factor, El Paceño, El Centinela. En noviembre de 2019 fue ganador de la conferencia sobre la Antigua California, promovido por la Asociación Civil Californios Amigos de la Historia y Estudios Locales, de la cual actualmente es miembro. También es integrante de la Sociedad de Historia de la Antigua California. Ha sido presentador de libros de corte histórico en el Archivo Histórico Pablo L. Martínez, la Escuela Normal Urbana, profesor Domingo Carballo Félix, Escuela Normal Superior de Baja California Sur, profesor Enrique Estrada Lucero, y la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Creó las aplicaciones multimedia Los Antiguos Californios y Misiones Sudcalifornianas, con las que pretende dar a conocer diferentes aspectos de la vida de nuestra península californiana. Ha sido ponente en diversos eventos, tales como la Sexta Semana de Historia Californiana organizada por CAEL, Asociación Civil, Cortés en California, realizada por el Seminario de Cultura Mexicana,
Corresponsalía La Paz, Baja California Sur, y homenaje póstumo a la obra del doctor León Portilla, organizado también por el Seminario de Cultura Mexicana. En las redes sociales ha creado diversas cápsulas con temas históricos de la península de la Baja California, entre los que destaca la primera semana de la historia paceña y Charla entre Amigos, el cual es un programa semanal donde conversa con científicos, creadores plásticos, historiadores y todas aquellas personas que aportan diariamente su obra para forjar la identidad de Baja California Sur. Maestro Saltiel, bienvenido. Agradezco enormemente a la Sociedad de la Antigua California el que me haya invitado a participar en esta semana donde conmemoramos el aniversario número 51 del deceso de ese gran historiador sudcaliforniano Pablo L. Martínez Márquez. En este caso, mi conferencia versará sobre la obra educativa de este gran historiador. La obra educativa de Pablo L. Martínez Márquez, El método Comondú. Muchos de nosotros tenemos ubicado a don Pablo L. Martínez como una gran figura en el terreno de la historia baja californiana. Sin embargo, en justicia debemos de contemplar también su faceta de pedagogo, la cual seguramente le dio las bases para convertirse en esa gran figura que es en la historia peninsular, y que durante una gran parte de su vida practicó, dejando una honda inspiración en sus alumnos e incluso los hijos de ellos, que aún lo recuerdan por las pláticas que le hacían sus padres sobre la figura y el desempeño de este gran personaje. El también profesor Leonardo Reyes Silva, en su libro Personajes Ilustres en la Rotonda, nos comenta con detalle una gran cantidad de episodios de la vida personal y profesional de don Pablo, por lo que he extractado de esta importante fuente historiográfica los datos que al tenor se refieren. Como muchos sabemos, don Pablo L. Martínez nació un 11 de enero de 1898 en el poblado de Santa Anita, que en aquel entonces correspondía a la municipalidad de San José del Cabo. La primera institución educativa en la que acudió a la edad de 10 años fue la escuela primaria situada en el rancho La Playa, donde ejercía las labores docentes la ameritada maestra Maura Sandes, madre del profesor Fernando Inés Cota Sandes, de grata memoria. De acuerdo a información recabada por Raúl Verdugo Villarino, reseña que al concluir su primaria, don Pablo ingresó en la Academia para Maestros, especie de escuela normal rural que el profesor Vicente V. Ibarra creó en ese lugar, probablemente San José del Cabo. Habiendo terminado el ciclo de 3 años, de 1912 a 1915, sin embargo, desde 1914 obtuvo Pablo L. Martínez el cargo de maestro de la Federación. Simultáneamente a su preparación docente, cursó con el sacerdote italiano Celestino Grisciotti 1 año de Geografía e Historia Universal y 2 de Latín y Raíces Griegas. En su autobiografía, don Pablo hace la anotación que de los años de 1922 a 1924, cuando tenía la edad de 24 a 26 años, estudió las materias del programa de la Escuela Normal de México, bajo la dirección del educador poblano Pedro González Orduña, con la intención de que llegado el momento pudiera presentar un examen a título de suficiencia y obtener el tan anhelado certificado. Lamentablemente, por motivos de salud, nunca logró hacerlo. Sin embargo, como el mismo Pablo menciona, los conocimientos adquiridos fueron más que suficientes para desempeñar su labor magisterial e incluso impulsarlo hasta más allá de lo que había soñado. El ejercicio profesional de don Pablo lo llevó a laborar en escuelas de diversas comunidades
de la parte austral de la península, entre las que se pueden mencionar San Miguel de Comondú, San José del Cabo, Todos Santos y La Paz. De acuerdo a lo investigado por el profesor Leonardo Reyes Silva, algunos de los alumnos que en ese periodo tuvo el profesor Martínez fueron posteriormente destacados profesionistas y que supieron sacar excelente provecho de las enseñanzas vertidas por el mentor ilustre. Entre ellos, podemos mencionar a Hugo César Piñeda Chacón, Alejandro de Martínez, Antonio Navarro Encinas, Carlos Isáiz y Fernando Moreno. En los recuerdos que algunos tienen de su maestro Pablo, comentan que era un excelente organizador de concursos académicos, así como destacado para dirigir el equipo de básquetbol de la escuela. Fue por el año de 1927 que funda en San José del Cabo un periódico el cual tituló El Luchador y pide a varios de sus alumnos, entre los que destacó Fernando Inés Cotasandes, que sean sus voceadores y le ayuden a vender y distribuir el periódico en el poblado. Durante todo este tiempo sigue ejerciendo su labor docente y en el año siguiente se cambia al poblado de Todos Santos para continuar sus actividades de pedagogo en la escuela del lugar. En su estancia en el sitio coincide con la ameritada maestra Rosa Irales Carballo, la cual estaba comisionada en el jardín de niños. De acuerdo al testimonio que recabó el profesor Leonardo Reyes, la maestra menciona que el profesor Pablo realizaba todas sus actividades con gran entusiasmo, además de imprimirle su sello de responsabilidad y disciplina. Para el año de 1929, lo encontramos laborando en la capital del territorio, la ciudad y puerto de La Paz, en donde debido a su espíritu inquieto y siempre deseoso de aportar sus buenos oficios a todos los sudcalifornianos, es cuando funda la Escuela Secundaria número 14. A este gran esfuerzo pedagógico se unen los también profesores Francisco Jerez, Ángel Bello Gómez, Domingo Carballo Félix, Antonio Delgado e Inés Irales Carballo. Desde sus inicios, esta institución fue sostenida por el propio gobierno del territorio, el cual encabezaba en ese entonces el sudcaliforniano general Agustín Olachea Avilés, en el primer periodo que estuvo al frente de esta alta responsabilidad. Hemos de agradecer enormemente al profesor Pablo L. Martínez y a aquellos docentes que lo apoyaron en formar esta institución, ya que con el paso del tiempo se ha mantenido sólida y pujante, y desde muchos años hasta hoy lleva el nombre de José María Morelos y Pavón, en donde han egresado grandes hombres y mujeres de bien. A partir del año de 1934 se traslada a la Ciudad de México, en donde reanuda sus actividades docentes. Durante estos años se dedica a desempeñar su labor pedagógica en escuelas de aquella ciudad y a escribir y publicar diversas obras didácticas y dramáticas. En el primer rubro caben las obras Las partes de la oración y Vacunas, y en el segundo tipo, Boda de gitanos. Debido a la necesidad de completar su salario y que le permitiera solventar sus modestos gastos, se dedicó a escribir una serie de materiales didácticos para la educación de los alumnos de las escuelas primarias. Esos materiales él mismo los realizaba, pagaba su impresión y se dedicaba a recorrer las escuelas de la ciudad explicando su uso a los docentes y ofreciéndolos en venta. Los libros y materiales de corte pedagógico que nos legó para la posteridad son Caja Gramatical, Loterías Gramaticales y el Método Comondú. Una precaución que tomó don Pablo para proteger su obra fue registrarla en la Oficina de Patentes Industriales. Es importante mencionar que durante los años de 1947 a 1952 cursó estudios de inglés en el Instituto Mexicano Norteamericano
de relaciones culturales. Además, ya antes había estudiado francés e italiano, haciendo uso de estas habilidades de comprensión de la lectura y escritura de los idiomas mencionados, pudo abrevar de las teorías pedagógicas que surgían en el Viejo Mundo, como las de la afamada pedagoga María Montessori, lo que le permitió incorporar en su práctica docente y en sus libros, como se verá más adelante, esta metodología para hacer sus clases más atractivas y comprensibles para sus alumnos. De acuerdo a lo investigado por Raúl Verdugo Villaíno, don Pablo se jubiló del servicio profesional del magisterio en el año de 1959, tras una actividad docente de 40 años, interrumpida por ciertas épocas, como por ejemplo en los años de 1953 a 1959, en que se trasladó al recién proclamado estado de Baja California, bajo la gubernatura de su paisano cabeño, el licenciado Braulio Maldonado Sández, el cual le ofreció todo su apoyo para que continuara realizando sus investigaciones históricas y creando los libros que lo inmortalizaron. Después de mencionar los destacados logros del profesor Pablo L. Martínez durante su carrera profesional, me abocaré a describir el método que desarrolló para la enseñanza de la gramática, que definiendo esta rama de la lingüística en términos llanos y breves, es el conjunto de normas para hablar y escribir correctamente una lengua. Nuestro personaje decía que quien desde niño estudia a fondo la gramática puede llegar a ser un buen escritor. Y vaya que él siguió firmemente esta sentencia. Es importante que haga la mención que en la actualidad podemos tener acceso a un ejemplar escaneado de su obra Método Comondú, gracias a la actitud desprendida y sobre todo de promotora de todo lo concerniente a los comondús de la profesora Jacqueline Verdugo Mesa, la cual facilitó un ejemplar de este método para que el personal del Archivo Histórico Pablo L. Martínez lo digitalizara y que actualmente está a disposición de todos en la página de este instituto. La primera edición de esta obra vio la luz en el año de 1959 en la Ciudad de México y llevó por nombre Método Comondú para la enseñanza gramatical de grandes alcances autodidácticos. Es interesante percibir desde el primer momento que uno lee este documento el espíritu perfeccionista, pero sobre todo de hombre íntegro y apegado a la verdad que siempre tuvo el profesor Pablo. En la página número 1 insertó una fe de erratas, con la atenta súplica para que antes de utilizar el método, cada una de ellas fuera corregida. Para cuando el profesor Martínez Márquez revisó este libro, ya contaba con 35 años de experiencia docente, lo cual le permitió analizar los hierros existentes en la metodología que hasta entonces se utilizaba para la enseñanza de las normas para la escritura y el habla del idioma español en las escuelas primarias de México. En esta primera mitad del siglo XX, la enseñanza de la gramática en las escuelas de primeras letras se basaba en el aprendizaje memorístico de las diferentes categorías gramaticales, para posteriormente pasar a ejemplificarlas con seres y objetos de la naturaleza, hasta finalmente buscar su aplicabilidad en ejercicios escritos, los cuales los alumnos debían de construir y corregir de acuerdo a la petición de los docentes. El profesor Pablo califica de martirio lo que padecían los alumnos para aprender estas reglas o normas, y además etiquetaba de ineficiente la metodología empleada por los docentes para la enseñanza de la gramática. Acucioso y perseverante, como era, Pablo inicia una búsqueda en diferentes bibliotecas del país
y en libros que le llegaban del extranjero. Aquí fue donde puso en práctica los conocimientos de idiomas que había adquirido y al fin pidió con la metodología utilizada para trabajar las cajas gramaticales de María Montessori. El mismo Pablo L. Martínez comenta las conclusiones que le impulsaron a definir su método. Pensé, al examinar esta interesante creación didáctica, que si el niño no hubiera visto jamás una casa, no le podríamos dar idea más o menos exacta de ella, mostrándole solamente una piedra o un ladrillo, y que en cambio, si le presentamos la casa dentro desde el primer momento, no habrá necesidad de definírsela con palabras, porque por experiencia directa verá lo que es y de qué está construida. Y de esa manera le evitaremos hacer esfuerzos mnemónicos, heroicos, para entender y grabar en su mente los hechos y los fenómenos. Esto, naturalmente, es algo que todos conocen, pero que pocos practican tratándose de la gramática. Como ocurre siempre con los grandes inventos, su autor realizó diversos prototipos de estas cajas gramaticales e incluso llegó a patentar uno de ellos, pero debido a lo costoso de su producción de manera comercial, tuvo que desistir de su producción, mas no por ello dejó la idea en paz. Continuó desarrollando diversas ideas y los alumnos que atendió en esos años fueron su población beneficiada y los que le indicaban si algo estaba bien o debía de replantearse, hasta que al final construyó sus famosas loterías gramaticales. Con su espíritu perseverante y emprendedor, inició su acostumbrado recorrido por las escuelas de la Ciudad de México para ofrecer su producto a los docentes y conforme platicaba con varios de ellos, fue concibiendo la idea de realizar un cuaderno instructivo en donde vertiera la teoría, ejemplos y modo de uso de esas loterías gramaticales. Y fue así como surgió el método Komondú. En los aspectos introductorios a este método, dicta una serie de instrucciones que para el tiempo en que fueron realizadas, nos da un enfoque de avanzada dentro del enfoque pedagógico de este material del profesor Pablo. No se trata en modo alguno de que el niño absorba en forma completa y sistemática toda la información contenida en alguno de los cuadros que se ofrecen, como el del sustantivo, el del adjetivo y algún otro. Estos cuadros constituyen un medio, no un fin. Lo que se pretende es dar en ellos suficientes elementos de consulta para que el escolar resuelva por sí mismo todas las dudas que se le presentan al estudiar los diferentes temas del programa, al mismo tiempo que se graba en su mente insensiblemente los conocimientos mediante el frecuente manejo de los materiales que componen este cuaderno. Los resúmenes, si los hay, quedarán reducidos a su mínima expresión. Aún sin ayuda alguna del maestro, el niño puede sacar de aquí buena cantidad de provechosa enseñanza. No es este un curso detallado de español, en el que se comience por la A para terminar con la Z. Lo que en este cuaderno se ofrece es la resolución adecuada de los principales problemas con que tropiezan los niños y aún los adultos al estudiar la gramática en las ramas de la analogía y la sintaxis. En el transcurso del método Komondú, se aprecia que la metodología que utilizó el autor para escribir dicho material fue deductiva, de lo general a lo particular. Inicia explicando conceptos como el lenguaje y sus distintos tipos. Posteriormente, las lenguas e idiomas, la definición de gramática y sus grandes exponentes,
a nivel de personalidades destacadas o instituciones que la robustecen. Para finalizar, aterriza en las oraciones y las palabras. Es interesante cómo a través de un lenguaje sencillo va explicando cada aspecto y además lo redondea utilizando imágenes muy ilustrativas. Ignoramos si el autor de ellas es don Pablo o solicitó apoyo a un dibujante para las mismas. En este punto de su método nos presenta una tabla en donde menciona las partes de la oración, utilizando para ello la definición de cada una de ellas y ejemplos. Es muy interesante el revisar la presentación de cada una de ellas, de estas partículas, ya que las presenta en forma exhaustiva, no solamente con su ejemplificación, sino con los dibujos que alterna y todas las categorías imaginables. En sí, el mismo maestro Pablo recomienda que este libro sea materia de consulta permanente para los alumnos y maestros al realizar sus escritos, ya que con ello garantizará una escritura correcta. A través de la revisión de las 50 hojas en que se ve cada uno de los tipos de oraciones, sus partes, así como ejemplos correctos e incorrectos de utilizarlos, los lectores van adquiriendo gran pericia para poder clasificarlas en el momento en que se les presentan, en un dictado o bien las tienen que clasificar en un ejemplo escrito. También al decirles el concepto de una categoría gramatical, pueden definir de cuál se trata y al pedirles ejemplo de ella, lo podrán decir rápidamente. Lo anterior hace que ese trabajo sea permanente en el aula y requiere cierta pericia y dedicación por parte de los alumnos y sus maestros. En este mismo método se previene al educando de los peligros de utilizar anglicismos, lo cual Pablo L. Martínez califica como una incorrección en la escritura y el habla, y pide que se procure evitar en todo momento. Aunado al anterior, coloca ejemplos de verbos irregulares a fin de que se procure conocerlos y evitar su escritura incorrecta. Además de lo anterior, ejemplifica errores en el buen decir, haciendo un análisis de frases coloquiales y usuales entre los mexicanos y haciendo hincapié en la forma en que se debe de decir, algo que no vendría mal estudiar en la actualidad en todos los niveles educativos y en la vida cotidiana. Al final de este método, el autor coloca 6 páginas conteniendo 2 tablas gramaticales en cada una, y las cuales contienen ejemplos de palabras o frases que ya fueron estudiadas con antelación. Nuestro autor propone que a través de indicadores como el color de la hoja en que se imprime cada tabla y de la idea de evocar en la mente de los educandos, sean capaces de clasificar las palabras que se van cantando, tal como se hace en la lotería tradicional, y ubicarlas en sus cartas. El mismo profesor Pablo propone que este ejercicio lúdico se practique entre los mismos alumnos de forma libre, no con el fin de que memoricen las palabras en las cartas o que se les va pidiendo, sino que sea un espacio para practicar aquello que ya han estudiado, pero de una manera divertida y práctica. Algo ajeno completamente al método mnemotécnico tradicional del repaso estéril de conceptos dentro de una clase tradicional. Para finalizar este análisis, quiero realizar y responder la siguiente pregunta. ¿Qué razón tuvo el profesor Martínez Márquez para llamar a su método Comondú? A continuación transcribo lo que él mismo mencionó. Porque en el pueblito de tal nombre, en la Baja California, se me ocurrió por primera vez pensar en este trabajo y hacer los primeros ensayos. Mucho beneficiaría a los actuales alumnos de las escuelas normales de nuestra entidad el estudiar la metodología que sustenta el método Comondú, desarrollado por el profesor Pablo L. Martínez, ya que así ampliarían sus estrategias didácticas
y sobre todo honrarían la obra de este destacado pedagogo. Como hemos podido apreciar, en este modesto discurrir de la obra de este gran pedagogo, fue un hombre que supo cumplir con creces en su labor educativa y además de ello incursionar con gran éxito en los estudios de historia de su tierra natal, creando grandes obras en donde indudablemente pudo aplicar la gramática que había pulido a través de la enseñanza de la misma con sus alumnos. Para todos aquellos que fuimos formados en una escuela normal, siempre será un privilegio hablar de los docentes exitosos y que han legado por muchos años sus conocimientos a los miles de alumnos que pasaron por sus aulas y por sus manos. Tal vez no todos lleguen a las alturas honrosas a las que llegó el profesor Pablo L. Martínez, pero seguro está que al igual que él, aplicaron lo aprendido e incluso innovaron buscando el mayor beneficio para sus alumnos. Pablo L. Martínez Márquez, profesor e historiador eximio, merece por méritos propios el lugar que se le destinó en la rotonda de los sudcalifornianos ilustres, el que jardines de niños, escuelas primarias y secundarias e incluso instituciones como nuestro querido archivo histórico lleven su nombre, ya que al honrarlo, a él, se cumple con los valores cívicos que distinguen a este pueblo sudcaliforniano. Muchas gracias.